Bueno, tenemos a Leoceni. Leoceni, ¿cómo estás? ¿Ahora sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, días, ¿cómo están? al fin. ¿Cómo estás, Leoceni? ¿Tú sabes cómo están las comunicaciones? Sí, bueno, esto es Cuba ya. Bueno, Bueno, a tu orden. no, queríamos saber qué pasó con tu candidatura. Tú hiciste una gira a nivel nacional, mostraste un plan de país, una recuperación en 8 meses desde el punto de vista de la economía nacional que tenías en mano. Presentaste la hoja, como cariñosamente se le denomina entre tu gente sobre este plan país. Coméntanos sobre esto y bueno, hoy la que ruta. Bueno, mira, Venezuela lleva 60 años de caudillo en caudillo. Venezuela es un país enfermo porque nosotros estamos movidos por dos cosas fundamentalmente: el hambre que está matando a nuestra gente y luego el odio. Hay mucha división y mucho odio. Entonces, cuando tú estás movido por eso, tú no le puedes pedir a nadie que razone, que pueda entender las cosas, porque así como tú un mendigo no le puedes pedir que sonría o que cante, porque él está sobreviviendo. Entonces, nosotros hemos presentado una propuesta, un proyecto de país, para una nación que lleva 60 años de caudillo en caudillo, animado por los populistas, asusado por los intelectuales de turno que le dicen que un hombre mágico sacado de un sombrero va a solventar los problemas, y no es así. Yo no es que recorrí el país, yo estoy recorriendo el país. Yo estoy vendiendo no una persona, sino un proyecto de país. Yo creo en la economía de libre mercado, creo que el Estado debe cumplir su función, que es proteger la vida de los ciudadanos para que no la maten, no la roben, que debe defender el derecho de la propiedad, entender que por encima de los derechos de algo abstracto que llaman el Estado, están los derechos de los ciudadanos, que son derechos naturales, el derecho a vivir, el derecho a tener dignidad en la vida, y que la economía no tenga regularizaciones económicas, que al final del día es lo que ha provocado el hambre que vivimos en Venezuela, el control de precios, el control de cambio, los controles. Nosotros presentamos esa propuesta de país como candidato, que sigue siendo candidato. Cuando en Venezuela haya elecciones libres e independientes, nosotros queremos que ese proyecto, no la persona, sea sometida a la consideración de Venezuela. Y eso, al final del día, es lo que va a cambiar Venezuela. Yo creo que algunos se asustaron mucho y me tienen miedo. ¿Por qué? Porque tomaron el papel que toman quienes no tienen argumentos, que es atacar al mensajero porque le tienen pánico al mensaje. ¿Saben lo que yo estoy predicando es muy poderoso? Es lo que va a cambiar Venezuela. Y que además a mí no se me puede acusar de hijo de la oligarquía, ni se puede decir que yo pertenezco a unos intereses oscuros de la derecha venezolana, porque yo soy el hijo de un buhonero y una señora que planchaba ajeno. Y que soy incomprendido de alguna forma por ciertos sectores que no aceptan que un muchacho venido del barrio del Silencio, al sur de Maracaibo, haya tenido éxito, que genere en el pasado más de 120 empleos, entre empleos directos e indirectos, y que hoy día genere más de 40 empleos, entre empleos directos e indirectos en medio de esta crisis, y que además viva como predica. Yo no tengo a trabajadores, por ejemplo, tú puedes a tomar al final del día, después de terminar esta entrevista conmigo, y llamar a cualquier trabajador que trabaja conmigo. Ningún trabajador que trabaja en Seguros y Banca, que es nuestra empresa, o que está en el equipo técnico de Pro Ciudadano, trabaja a sueldos mínimos, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en la igualdad. Nosotros creemos que la gente es única, distinta, creemos en el mérito, creemos que el que más trabaja tiene que ganar más, creemos que hay que premiar la competencia, el talento, el esfuerzo de la gente, que hay que acordar las remuneraciones libremente entre el empresario y el asalariado. Esas son las cosas. Yo vivo como predico, y ese país que yo dibujé es un país que va a entusiasmar a la nación, así como entusiasmó a miles de jóvenes que estaban llenando el recinto del Hotel Marrio ese día, y entusiasmados aplaudían una propuesta que les estaba ofreciendo no un Mesías. Yo creo que lo que está pasando el día de ayer en Venezuela, cuando el señor presidente de la República, Nicolás Maduro,
y el señor Henry Falcón se presentan al país, demuestran la enorme tragedia de este país. Los dos se presentan como unos tipos simpáticos, sonrientes, hablando, pero sin decir al país qué es lo que pueden hacer para resolver esta profunda crisis, que es una crisis de modelo. Y no lo pueden hacer porque en el fondo, tanto Henry Falcón como otros candidatos que no se presentaron, defienden las mismas cosas: el Estado poderoso, controles económicos, ver al ciudadano no como ciudadano, sino como un súbdito que debe estar dependiendo de la generosidad de unos hombres que están en el Estado y tienen su poder. Y lo único distinto que se ha planteado en Venezuela en los últimos años es lo que nosotros hemos planteado, que por cierto, se ha empezado a discutir. Yo he visto algunos ataques contra el plan, han dicho que es liberal, han dicho que está planteando privatizaciones, y qué bueno que se empieza a discutir en Venezuela sobre una propuesta, y no sobre si Leocenis mide 1,80 m, 1,60 m, si es negrito, si baila salsa, sino sobre las ideas, porque lo que va a construir una nueva nación es precisamente las ideas. Pero tú no te inscribes en Leocenis, ¿por qué? Yo no me inscribo porque yo no estoy presentando una candidatura presidencial, yo estoy presentando un proyecto de país, y porque además creo que cualquier, y si tú, pues seguramente como buena periodista que eres, Oviedo, y estoy seguro que tú viste todo mi discurso y te das cuenta que yo en ningún momento digo en el discurso que yo soy candidato. Yo levanto la hoja, que los muchachos hacen un meme con esto, un chiste con esto, los muchachos Pro Ciudadanos, y digo, este es nuestro candidato, este proyecto, esta ruta. Entonces, yo no me inscribo porque pienso que cualquier proceso electoral en Venezuela, vista la crisis que estamos viviendo, tiene que ser el producto de un consenso. Y en Venezuela hoy día no hay ningún consenso para ir a un proceso electoral. Que al final del día, cuando termine ese proceso electoral, porque Venezuela necesita paz, los vencidos tienen que ser respetados por los vencedores. Y esas no son las condiciones en las que se está dando este proceso de abril. Yo apuesto porque este proceso sea diferido. Estoy de acuerdo de que hay que hacer unas nuevas elecciones de Asamblea Nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Pero los dos eventos, tanto el presidencial como el de la Asamblea Nacional, tiene que ser producto de un consenso. ¿Qué es un consenso? Hacer un acuerdo entre el gobierno y la oposición sobre qué va a pasar el día después con los derechos políticos de los vencidos. Hacer un acuerdo sobre unas garantías mínimas. Porque aquí uno escucha a alguna gente, algunos dirigentes que dicen que hay que acabar el chavismo, que hay que matarlo, que hay que perseguirlo, y yo no creo en eso. También escucho de parte del gobierno una prepotencia como que se creen dueños del país y los demás vivimos alquilados, y no es así. Entonces, lo más sano para el país es que estas elecciones sean diferidas, se presenten unas garantías mínimas. Yo plantearía la observación de Estados Unidos y que vayamos a un proceso electoral que al día siguiente sepamos que si el chavismo gana, no va a ser perseguida la oposición, y si la oposición gana, el chavismo no va a ser perseguido, como llevan años diciendo dirigentes de la oposición. Yo lamento muchísimo que en un acto de soberbia el gobierno vaya hacia adelante, sin importarle las consecuencias para el país, y lamento también, ruego que Venezuela tenga dirigentes mejores que los que hoy tiene. Y por eso nosotros estamos insurgiendo con mucha fuerza, planteándole al país una alternativa, porque en Venezuela se acabó la oposición. Esos tipos, como Julio Borges, como algunos que son amigos míos, prefiero no nombrarlos, que están en el exterior gritando con fuerza lo que no hicieron en Venezuela y que ahora suben el tono desde el exterior. Una oposición que va de avión en avión, esa oposición no se merece al bravo pueblo de Venezuela que resiste cada día lo que sin duda alguna es un gobierno totalitario que está intentando confiscar todas las libertades económicas de Venezuela. Pero Leocenis, esa posición que tú señalas como Julio Borges, Leocenis, ¿me copias? Te estoy escuchando con atención. Esa posición que tú señalas, Julio Borges, ellos fueron los que hicieron esta gira internacional, y a raíz de toda esa documentación, todo lo que han planteado, se han aplicado sanciones a funcionarios venezolanos que pertenecen al gobierno nacional, y es lo que tiene. Está bien, está muy bien, Oviedo. También Cuba lleva 60 años de sanciones y Zimbabue llevó 37 años de sanciones con Mugabe en el poder. Los problemas de crisis como las que vive Venezuela solo se resuelven a través de un consenso. ¿Para qué? Para abandonar los procesos totalitarios, porque sin duda Venezuela no es una democracia. Pero
así como yo sé que no se puede gobernar siempre en consenso, también estoy convencido que para salir de un proceso como el que está viviendo Venezuela, de confiscación de las libertades, no se puede salir sin un consenso democrático. ¿Por qué? Porque así fue que salió España de la dictadura franquista. ¿Por qué? Porque así fue que salió Argentina de la dictadura militarista de Galtieri y Videla. ¿Por qué? Porque así fue como salió Sudáfrica del apartheid. Siempre debe haber un consenso, un acuerdo entre el gobierno y la oposición para entender que hay que volver a la ruta electoral y que quien gane en un proceso transparente tendrá que respetar al otro. Y que además todos tenemos que reconstruir Venezuela, porque al final del día este país es de todos, de quienes apoyaron al gobierno y de quienes me adversan. Lamentablemente el modelo del gobierno es un modelo inviable, fracasado, que tiene a nuestros niños comiendo en la basura, que tiene a nuestros ancianos muriéndose por una diálisis. Es realmente increíble que el señor presidente de la República pueda siquiera presentar su nombre nuevamente a unas elecciones presidenciales después de su obra, que es al haber convertido a la Suiza de América Latina en el Haití del continente. Y que ni siquiera Lioceni por nada del mundo tocan esos temas cuando están en la palestra pública, en cadena o en todo eso, y eso es lamentable. Lioceni, ¿tú sabes de esa reunión que se produjo entre Jorge Rodríguez, entre Henry Ramos, Henry Falcón, Enrique Capriles, para este cambio de fechas de las presidenciales para junio o julio? Sí lo sé, y me parece muy bien. Sé que ha habido reuniones entre el gobernador Enrique Capriles y el gobierno en los últimos días, y también que ha habido conversaciones entre la oposición y el gobierno, y eso está bien, porque esa es la única vía para buscar un consenso de una nueva fecha de elecciones con garantías creíbles que permitan que vayamos no a un simulacro electoral, sino a unas verdaderas elecciones. Hay que negociar con coraje, sin miedo, porque por encima de las diferencias está la tragedia de lo que está viviendo Venezuela. Cuando uno se va a divorciar, uno negocia con su mujer, acuerda en qué términos se va a ir de la casa, cómo va a ser el proceso de visita a los hijos. Entonces, como decía Adolfo Suárez, que fue presidente de España, lo que es normal en la vida privada tiene que ser normal en la política. Si nosotros en nuestra vida cotidiana podemos negociar frente a conflictos como el divorcio y acordarnos, ¿por qué no lo podemos hacer en la política? Yo lamento la posición cobarde del doctor Julio Borges, que le ha mentido al país, que esa es su obra, la gran mentira. Le mintieron al país cuando decían que en 48 horas iban a sacar a Chávez, le mintieron al país cuando le dijeron que a través de la vía de violencia se iba a ir Maduro, le mintieron al país cuando dijeron que no yendo a elecciones íbamos a delegitimar el gobierno, y todo lo que han hecho es fortalecer a un cadáver insepulto como el presidente Maduro, porque el presidente Maduro es el presidente más impopular de la historia de Venezuela, y está allí gracias a los errores de Julio Borges y compañía, incluyendo al doctor Henry Ramos. Pero como en política se puede enmendar, nada nos hacemos quedándonos en la crítica de los errores del pasado, sino que el país está esperando el coraje de sus dirigentes para enmendar todo lo que se hizo mal, para poder darle una salida a la crisis venezolana. Y la crisis venezolana hoy día no es el odio de las señoras del este de Caracas, no. En la crisis venezolana es el hambre. Mira, no hay un lugar en Venezuela donde la gente pueda comer 3 veces al día, ni siquiera la clase media. Venezuela es un país que parece la Zimbabue del continente, nos estamos muriendo de hambre, y la política tiene que servirle a la gente para comer. La gente tiene que sentir que la democracia sirve para algo. Ahora, si no hay cambio de fecha para estas presidenciales y se dan el 22 de abril, no se llega a ninguna negociación, de los factores de la oposición, de los partidos políticos, porque son los que se están sentando allí con la gente del gobierno y con Jorge Rodríguez, ¿cuál sería el panorama del 22 de abril frente Maduro, frente a todos estos candidatos? A mí me parece que hay gente en el gobierno con sindérisis. Yo confío que en el gobierno va a prevalecer la inteligencia y difieran esas elecciones.
y que se vayamos con unas garantías mínimas que permitan incluso unas primarias dentro de la oposición donde puedan debatirse diversos proyectos, porque aquí tenemos que empezar a discutir sobre los proyectos, qué es lo que estamos proponiendo cada quien, y poder ir a un proceso transparente. Ahora, unas elecciones entre Nicolás Maduro y Henry Falcón es poco más que una pantomima. Es decir, Henry Falcón no es ningún opositor. Henry Falcón es un socialista que defiende las mismas cosas que el gobierno y que no le da ninguna credibilidad a ese proceso. Así que el país demanda, tanto del gobierno como de la oposición, el coraje cívico que necesita una negociación para ir a un proceso transparente y confiable que permita que los venezolanos, no los americanos, no los colombianos, no los mexicanos, nadie venga a resolver nuestros problemas, sino nosotros mismos. Los venezolanos hemos siempre no solo solucionado nuestros problemas, sino que hemos ayudado a resolver los conflictos de otros países. Ayudamos a resolver el problema de los conflictos en Centroamérica durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bolívar libertó este país, pero después, la única vez que el ejército venezolano ha salido a otros países no es para invadirlo, sino para libertarlo, como pasó en el caso de Colombia, de Bolivia, Ecuador, etcétera. Entonces no puede ser que el bravo pueblo de Venezuela, que siempre ha contribuido a las grandes soluciones del continente, ahora esté esperando por un marín, por una bomba, una solución mágica. Yo confío que nosotros podemos avanzar y buscar un proceso electoral transparente. Creo que hay que ir a unas nuevas elecciones de Asamblea Nacional, pero que esa Asamblea Nacional, esas nuevas elecciones tienen que pasar por una negociación que pacte el finiquito de eso que llaman la Asamblea Nacional Constitucional. Pero si la fecha de las elecciones, el periodo se vence en el 2021, porque al final del día, esta Asamblea Nacional ni le sirve al gobierno, ni le sirve a la oposición, ni le sirve al país. Y la Asamblea Nacional Constituyente ni le sirve al gobierno, ni le sirve a la oposición, ni le sirve al país. Las dos asambleas, tanto la Asamblea Nacional Constituyente como la Asamblea Nacional, hoy están deslegitimadas, no tienen ninguna utilidad. Así que yo creo que hay que ir a un nuevo proceso. Mira, Oviedo, no me hables de que si la Asamblea se vence tal o cual. Eso es lo que Venezuela están diciendo ellos. Está bien, Venezuela vive una crisis extraordinaria, y crisis extraordinarias ameritan soluciones extraordinarias. Y esta Asamblea Nacional es un cascarón vacío, que la gente ni siquiera se recuerda cuál es el nombre del presidente de la Asamblea. Ahora, ¿hay que ir a una nueva Asamblea Nacional solamente para complacer al gobierno? No, pactando que el día que celebramos las elecciones de Asamblea Nacional tiene que terminar la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el país necesita política, el país no necesita más berrinche, no necesita más violencia, más irresponsabilidad, porque la crisis del país es muy compleja y muy profunda. Bueno, nos queda claro, Leocenis, que tú mantienes la tesis que la situación de conflicto en el país, la válvula de escape es una vía electoral y que tiene que ser internamente a tu juicio y no tiene nada que ver con esta presión internacional. ¿Es así? Es así.